Estamos realmente conmovidos de ver cada día el amor de Dios participándonos de su gracia, del regalo de la vida. Hubiera sido de mal humor habernos muerto sin haber terminado el mensaje hoy. Usted se ríe, pero que las hay, las hay. Uno desea poder llegar a la comprensión que cuando Dios nos da una palabra, nos dará la vida para poder vivirla. Amén. Y no hay mejor seguro de vida que asegurarse que Dios nos revele su palabra. Porque Dios, si revela su palabra, está comprometido a ella para darnos la vida. Por eso honrar al Padre no tiene que ver con hablar bien o mal del Papa que te trajo a la tierra. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestras vidas, el Señor nos da largura de días. Eso significa que Dios alarga días por causa de su palabra. Si colaboramos con cuidarnos, si colaboramos con hacer que nuestra vida sea normal en la tierra, Dios nos dará la vida para que la vivamos. Yo anoche, por tanta falta de protocolo, dije, bueno, hoy van a saludar, quería hacer saludar a mi esposa Marisa, pero me olvidé que mañana nos vamos muy temprano, así que desde verán el saludo para otra vez. Pero hemos estado muy plenos de poder estar en esta nación que queremos, que amamos, que estar en esta casa manantial de vida hoy es un privilegio muy grande, que Dios haya ordenado la agenda para estar. También aprovecho que justo está llegando el pastor Álvaro y la pastora Esperanza, que nos han hospedado en este viaje también, y que hemos podido estar allí en Misión Vida, que ha sido un privilegio. Gracias a Dios por todo este tiempo. A los pastores, a Alejandro Tez, a su familia, ustedes son nuestra casa, son nuestra vida, y deseamos en el Señor que las palabras que predicamos se realicen en salvación. Y a todos los que han saludado son parte de nuestra vida. Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo, y yo he escrito 7 cosas que hablamos anoche. No las tenía escritas, las escribimos hoy, pensando en que hoy podría haber alguien que no estuvo anoche. ¿Hay alguien que no estuvo anoche? Sí, algunos. Bien. Entonces, anoche hemos hablado y compartido un tema que ahora voy a explicar un poquito más, porque nos propusimos cada vez que visitamos en los últimos 2 meses una iglesia manantial de vida, predicar el mismo mensaje. Y aunque el mismo mensaje nunca es el mismo mensaje, y cuando toda la agenda se dio para poder estar estos 2 días, pensé que era la oportunidad que me dispensaba el Señor para poder compartir a la casa. Y cuando hablo de manantial de vida, no estoy hablando de una mente sectaria, sino sencillamente por lo que Dios nos dio a administrar. Por lo tanto, esto pasa como en su propia vida. Usted depende de muchas personas que los rodean, pero es responsable de la asignación de lo que Dios le dio a usted como familia. Entonces nos habíamos propuesto en el Señor, y lo he hecho así, que en los últimos 2 meses he predicado el mismo mensaje en todas las casas manantial de vida a donde hemos estado, a donde tenemos asignación directa y responsable. Porque suena, ¿no? Miren que el sonoro despacio. Y es acerca del Evangelio, o sea, no, tampoco es el título del mensaje, era muy complicado, pero hemos titulado el Evangelio
basado en que creemos que el gran desafío que tenemos como generación es no desviarnos de aquello para lo que nosotros fuimos creados. Este no es un mensaje para creyentes ni para cristianos. Nosotros no predicamos ni para salvos ni para no salvos. Hay un solo evangelio. Y el evangelio está pensado en los hombres, a todos los hombres. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es decir, el evangelio nunca puede ser predicado a gente especial. El evangelio está diseñado para todos los hombres. Por lo tanto, lo que nosotros predicamos debería de tener en nosotros la seguridad que puede resolver todos los asuntos del universo. El evangelio, cuando es predicado, resuelve todos los asuntos del universo. Todas las cosas creadas, incluyendo al hombre, se van ordenando y resolviendo en la medida que el evangelio se va perfeccionando. Así que el evangelio tiene un poder. Anótelo si usted está tomando nota. El evangelio es poder como lo es la gravedad en el globo terráqueo. O sea, cuando nosotros hablamos del poder del evangelio, ¿cuál es el poder del evangelio? El poder del evangelio es gravitacional. Anótelo. El poder del evangelio. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra poder es poder que gravita. Algo dijimos anoche, pero quisiera aclararlo porque siento más claridad en mi espíritu. La razón por la cual la luna nunca va a chocar con la tierra, por más que existan profecías, palabras y suposiciones, la razón por la cual la luna nunca va a chocar con la tierra es porque la tierra tiene poder gravitacional sobre la luna. La razón por la cual usted nunca va a flotar es porque usted está gobernado por la ley de la gravedad. Por lo tanto, la ley de la gravedad es una buena manera para comenzar este mensaje. El evangelio es gravitacional a toda la creación. Cuando todo lo creado se desordena, eso obedece a que el evangelio en la tierra no tiene poder gravitacional. Es decir, si yo le quitara a la tierra su poder de gravitación, usted comenzaría a flotar, los autos comenzarían a flotar, usted comenzaría a flotar sobre este ambiente. Por lo tanto, ¿qué pasaría? Aunque suena lindo, usted pesaría menos, pero habría un serio problema. Todo, absolutamente todo, se desordenaría. Porque todas las cosas creadas fueron creadas bajo el poder gravitacional de la ley de la gravedad, por lo menos refiriéndonos en nuestra mente finita a la tierra, que es hasta donde me da a mí mi capacidad de entendimiento. El evangelio, cuando nosotros recibimos el evangelio, Pablo dice: recibimos un poder, y ese poder hace que todas las cosas graviten alrededor de ese poder. Cuando las cosas en nuestras vidas, los científicos dan estadísticas que una de las enfermedades más terribles de nuestro siglo es el desorden mental en el ser humano. Nunca hubo en el mundo, por lo menos lo que pasa es que también los medios de comunicación ayudan a tener estadísticas. Nunca hubo gente con tanto desequilibrio en la vida como en esta era. Pese a que en otras épocas, más allá de la esclavitud y de tantas circunstancias sociales que vivimos, el hombre se ha desordenado. Y cuando el hombre se desordena como tal, lo que hay que regular es el evangelio. Es decir, cuando algo en nuestra vida se desordena, nunca lo que hay que regular tiene que ver con una charla con alguien.
yo debo de hablar con, ¿no? Cada vez que vemos que algo se desordena, no, mire, yo quisiera evitarle a usted la pérdida del tiempo. Si yo fuera el diablo, quisiera que usted pierda una sola cosa en la vida, tiempo. Si yo a usted le hago perder tiempo, todo lo demás es cuestión de tiempo. Si yo logro a usted hacerlo sacar del tiempo con cualquier circunstancia, si algo que debe de durar 2 días dura 4, no hace falta que aparezca nadie con un pijama rojo, con unos cuernos y asustándolo de noche. Si alguien puede hacerte perder el tiempo, habrá logrado la obra de las tinieblas. Es por eso que cuando Jesús iba a la cruz, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y le dice por qué Pedro es como Satanás, que no era alguien de pijama rojo. Porque no pones tu mirada en las cosas de Dios. O sea, por eso es Satanás. ¿Cuál era la estrategia de Satanás en Pedro, en términos que lo podemos entender? Que Jesús no llegara a la cruz a la hora indicada. Jesús debía de llegar a una hora indicada, exactamente a las 6 de la tarde. Jesús no podía llegar ni a las 4 ni a las 9. Entonces, el tiempo, libro que acabo de escribir y que está en el USB, yo no sé decir ni USA, se llama Señores del Tiempo. Ahí tratamos sobre el tema. O sea, si alguien puede robarte tiempo, habrá robado el valor más alto que hay en tu vida. Entonces, con el fin de redimir el tiempo, si usted comienza y yo comienzo a hacer ajustes, ¿ve? Cuando se desordena finanzas, está bien hacer ajustes en los gastos. Pero si todos los meses se desordena mi economía, mi problema no es número, mi problema es el evangelio que he creído. Si yo tengo un problema con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos, se soluciona hablando. Si tengo un problema todos los días, el problema no es con el hijo, es un problema de gravitación. Lo que se perdió fue la fuente que gobierna todas las cosas. Y si el mismo día tengo a las 9 un problema, a las 10 otro, a las 11 otro, y se me va la vida, me doy la vuelta, son 5 años, no resolví nada en la vida, no es un asunto de conversación, es un asunto de gravitación. Es por eso que los apóstoles solo se dedicaron a predicar el evangelio. Porque si la tierra recobra la gravitación, todos, mira, yo sé que esto no le va a sonar muy espiritual, todos los astros se van a alinear. Suena medio raro, ¿no? Pero es así de eterno. Cuando una persona ajusta el evangelio, y usted sabe que en mecánica se le llama ajuste, darle a un material la medida justa. Como el mecánico que ajusta el motor para que el motor tenga la fuerza. Entonces, cuando yo hablo de ajustar es, mientras que el evangelio en nosotros es más exacto, no nos volvemos más doctrinales. Mientras que el evangelio es más exacto, todo lo que Dios nos asignó va a cobrar el orden de Dios. Si yo me pongo a ordenar cosa por cosa, se me desordena Júpiter, viajo a Júpiter, hablo con Júpiter, me voy a Plutón, veo cómo se me está calentando Plutón, y le pongo entonces una barra de hielo a Plutón. Mercurio me está elevando un poco la temperatura. Entonces, si usted se pasa la vida haciendo ajustes en todas las cosas y una generación no ajusta el evangelio, nos pasaremos la vida entretenidos en las artimañas de las tinieblas y nunca habremos traído al orden aquello para lo que Dios nos creó. La tierra se desajusta porque la iglesia no ajusta, no el culto, ni cómo predicamos, y ahora tenemos que predicar así. No, el evangelio. Si usted me pudiera ayudar, mire la tremenda palabra que le voy a pedir que diga, el evangelio. El evangelio. Si el presidente de la nación se dedicara, además de gobernar, a ajustar el evangelio, su gestión sería extraordinaria.
No estoy diciendo que debe de dedicarse a ir todos los domingos. No, no. Colaborar. Usted, cuando colabora con una generación que está haciendo, cuando usted encuentra en la tierra un hombre y una mujer cuya vida esté dedicada no a tener un culto, una iglesia, a salvar almas, no. Cuando usted encuentre en la vida personas que han enfocado su vida, pese a todos los errores que usted y yo le encontramos a la persona, porque somos expertos. Si nosotros encontramos una persona que está dedicada a ajustar el evangelio, ponga en esa persona todos los recursos que más pueda, porque usted está invirtiendo y yo estaré invirtiendo tiempo, vida y finanzas para ver cómo las cosas a nuestro alrededor van a volver al orden de Dios. Tu familia no se va a volver al orden solo porque los padres pasen más tiempo con sus hijos. Eso no lo hace el evangelio, eso lo hace una persona normal. Nosotros no vamos a ajustar nuestro matrimonio porque cuando esté en crisis, entonces nos vamos a hacer el gran viaje para ver todo lo que no hemos. Un gran viaje lo tiene que hacer porque usted es un humano normal y nada más. Pero no debe de atribuirle a esas cosas naturales poderes espirituales. Lo único que tiene poder espiritual es el poder gravitacional del evangelio. Por eso es que un retiro espiritual no cambia a las personas, salvo que en ese retiro espiritual lo que se ajuste sea el evangelio. Si usted dice con su esposa, nos vamos 50 días en un crucero, pero en esos 50 días usted va a tratar de tocar todos los líos de los últimos 15 años. Su esposa no va a ver la hora que ese crucero toque tierra, porque eso en vez de haber sido un crucero va a ser el infierno sobre el agua. Salvo, dígale que está a su lado, salvo. Que mientras que ese crucero, mientras y cuando no lo agarre ninguna tormenta, usted ajuste el evangelio en función al matrimonio. Por eso vamos a leer el pasaje que leímos anoche. Dígale que está a su lado. La peor tentación que tendrás en tu vida es descuidar el evangelio. Si usted cree que la peor tentación de la vida es, no, el diablo me está tentando, que me voy a jugar un número de lotería, el diablo me está tentando con una mujer, con un hombre que no es mi cónyuge. Eso no es ni tentación. Dice Pablo que esas cosas, Santiago la dice, son el producto de nuestras propias concupiscencias. El diablo no anda tentando a personas con una mujer, ni con un hombre, ni con plata. La única tentación que retrasa el propósito eterno de Dios es que usted y yo dejemos de ajustar el evangelio en nuestra vida. Si yo ajusto el evangelio, todas las cosas serán traídas al gobierno de Dios. Pues no me envió Cristo, estoy en 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar. Allí dijimos anoche, no me envió Cristo a desviarme en bautismos, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo está diciendo que uno tiene que tener en claro de manera permanente a qué Dios nos envió. ¿Para qué vivo yo en la tierra? No tenemos tiempo, pero la palabra enviar no tiene que ver con una reunión especial donde usted tiene un traje y 4 pastores te imponen mano y te dicen, a partir de ahora te enviamos. Yo entiendo en cierto orden institucional, pero la palabra enviar tiene una connotación muchísimo más fuerte que algo que algún hombre o institución hace por usted. Tiene que ver con algo que le pasa a usted. La palabra enviar es un movimiento que produce Dios en usted. Y si lo produce Dios, va a ser ordenado. Es decir, si lo produce Dios, no es que usted y yo nos vamos a volver en contra de las instituciones. No,
Es solamente cuestión de tiempo, porque a todo lo que Dios te envíe, la gente que te rodea se dará cuenta. Por lo tanto, no estoy queriendo decir que no hay que respetar un orden eclesiástico, que hay que hacerlo en orden, que Dios nos ha dado paz. Yo estoy de acuerdo en todo con eso y casi me parece caer en una exageración aclarar esto. Pero lo hago porque siempre puede haber algún pensamiento diciendo, bueno, pero que ser enviado tiene que ver con algo mucho más fuerte, con el reconocimiento congregacional o institucional de los hombres. Tiene que ver con algo que le pase a usted. Porque si un hombre lo enviara a algo que usted no sabe que Dios lo envió, por más ordenado que sea el envío, terminará como mucha gente que conocí, yéndose a predicar a un lugar y terminando haciendo cualquier cosa, menos para lo que fueron enviados. La pregunta es, ¿qué me mantiene a mí siempre para lo que Dios me envió? He hablado de esto por muchos años, pero este mensaje no intenta ser una sorpresa. En la medida que el Evangelio se va ajustando en mi espíritu, sucede algo en mí. Acá hay evidencia, porque la pregunta, si yo estuviera en esa silla, yo me estaría preguntando, bueno, pero ¿qué evidencias yo tengo de que el Evangelio se está ajustando en mí? Allí va, anótelo. En la medida que yo ajusto el Evangelio en mí, lo que se produce es un recobro de la memoria eterna en mí. Sí, Señor. Yo comienzo a recordar. Usted, cuando estaba sin Dios, operaba en la memoria que le dio la naturaleza humana. Pero cuando usted conoció, como cantábamos recién, cuando la luz de Dios vino a su vida, y si no vino, está viniendo hoy. Amén. Así es. Porque a veces somos creyentes por nómina, pero no lo somos por experiencia. Y eso es más de lo que nosotros pensamos. Entonces, en la medida que el Evangelio se va ajustando en mí, pasar noches eternas como esta, días eternos donde usted deja el reloj, el celular, donde no importa qué día es, sino que usted y yo vamos ajustando el Evangelio en nuestra vida, comenzamos a recobrar la memoria. Esto fue lo que le pasó a Pablo. Pablo, cuando se convirtió, él se acordó de que un día se cayó del caballo. Y su memoria dice que él venía a camino a Damasco y él contaba esto y lo relataba. Y relataba esa experiencia como el punto más traumatizante de su vida. Todos nos caímos, todos fuimos iluminados, pero Pablo recordaba que solamente él había oído una voz. Esa era su memoria. Conforme Pablo se apartó durante 3 años para ajustar el Evangelio, porque dice que cuando él recién se convirtió, dice la palabra que Bernabé se lo tuvo que llevar para que hubiera paz en las iglesias. Así que Saulo, cuando se convirtió, era como usted, hacía lío en todas las iglesias. Y como yo, porque viene con rebote, yo sé. Gracias, ya la recibí, yo sé con lo que usted piensa. Pero Pablo no se quedó con que no, que yo tengo problemas en las iglesias. No, se apartó 3 años. Y estando apartado 3 años, Dios no le dio un curso bíblico, sino que dice que le enseñó el Evangelio. Ya vamos a llegar al mensaje, esto es recordar un poquito, recordar unos siglos atrás. Entonces Pablo, cuando fue ajustando el Evangelio, cuando lo fue puliendo, en vez de estar pensando, a ver, ¿qué sermón predico? ¿A dónde me querrá el Señor? ¿Qué pacto puedo dar para prosperar? En vez de meterse en esa estupidez y pérdida de tiempo, Pablo se dedicó 3 años de su vida a ajustar el Evangelio. Conforme fue perfeccionando el Evangelio en él, a él le sucedió algo. Él comenzó a volver de la amnesia que produce el pecado en el hombre. Uno de los daños colaterales
más poderoso que el pecado tuvo sobre el hombre es que le hizo perder al hombre la memoria eterna que Dios le había dado. Pablo comenzó a recobrar la memoria y llegó a decir, porque conforme usted lee las cartas de Pablo, Pablo primero dijo: yo me caí del caballo, siguió ajustando el evangelio, luego de 14 años más, fue ajustando el evangelio, parece que hizo un viaje a Arabia, y en ese viaje comenzó a ajustar más el evangelio, de hecho que Dios hasta lo llevó a una dimensión que él mismo dice: no sé si fui yo en el cuerpo, qué, pero no fue a tener una experiencia y no bajó a escribir un libro, sino que bajó con un evangelio más ajustado, más perfecto. Cuando Pablo perfeccionó el evangelio, ya no se acordaba de cuando se cayó del caballo, sino que dice que se acordó que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Dígale que está a su lado, recobra la memoria. Dígale que está a su lado: santificación, es el arte divino, del Espíritu Santo, haciéndonos volver de la amnesia que el pecado produjo en mi alma. Pablo dice: wow, esto se ha puesto lindo. Porque ya David algo había dicho. David, como profeta en el Antiguo Testamento, dijo: mi embrión vieron tus ojos. Esa es la actividad de los profetas. La actividad profética en el Nuevo Pacto es ayudarle a la gente a recobrar la memoria del pasado, no hacer el horóscopo del futuro. Porque si usted vuelve a la eternidad, usted sabrá moverse en la eternidad. ¿Ven? ¿Lo tengo acá? Porque todas mis notas se me... Digo yo: ¿por qué he escrito todo lo que he escrito acá? Bueno, dígale que está a su lado: si yo ajusto el evangelio, tengo una evidencia. Me acuerdo cuando me convertí. Creo que todos nosotros tenemos el día que yo fui por primera vez. Bueno, eso está bueno, pero eso es amnesia ayer. Después Pablo dice: Dios que me llamó del vientre de mi madre. O sea, el tipo se vio en el vientre de mi madre, es decir, logró resolver toda su vida. Se dio cuenta que todo lo que vivió en la carne humana fue un acto de un hombre que estuvo bajo amnesia. Por lo tanto, no se le podía imputar ningún delito porque estaba fuera de sí. Eso es la justificación. La justificación por fe es que Dios a usted, una vez que le revela cuál es su voluntad para con su vida, usted recobra la memoria y dice: todo lo que yo viví en esta carne no puedo ser imputado porque lo hice bajo los efectos del narcótico del pecado. Por lo tanto, dice la palabra que no nos he imputado. Esa palabra imputar es una palabra tan poderosa en la Biblia que la única manera que hay para entenderla es cuando usted hace una transferencia bancaria. Alguien tiene su número de cuenta y de una cuenta a otra hace una transferencia. La palabra imputación es: Dios, por causa de haberle a usted devuelto la memoria de que antes de que usted naciera ya había sido destinado para enviarlo al Evangelio, inmediatamente cuando usted recobra la memoria, a usted le es cancelada toda la deuda y toda la obra de Cristo es imputada a tu vida. Amén. Esa es la buena noticia del Evangelio. Es una imputación, es Dios trabajando, y en el momento en que usted, por causa de ajustar el Evangelio, ¿cuáles son los elementos que ajustan el Evangelio? No son tus tragedias, no son tus malas experiencias ni tus procesos. Es la voz apostólica, profética, dada por Dios a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que tienen como misión no arrearte como vaca, sino de ajustarnos en el Señor, en el Evangelio.
no en la Biblia, en el Evangelio. Entonces usted dice, ¿cómo yo sé que hoy estuve oyendo el Evangelio? Primero, porque el que le predicó el Evangelio. Y segundo, usted fue a oír el Evangelio y no fue a oír lo que usted quería oír. Para eso hay que dar el mejor momento del día, para eso hay que dormir la siesta si es de noche, para eso hay que comer bastante separado. Hay que entrenarse. Para oír el Evangelio hay que entrenarse con alta competencia. Usted no puede estar sentado acá, ni cansado, ni durmiéndose, porque a usted le va a ser vedada la verdad de lo que se está predicando. Porque de la misma manera que el que está predicando se preparó, si no se preparó el que está oyendo, no hay partido. Entonces Dios no juega, Dios no participa de lo que Él está predicando o enseñando. Dígale que está a su lado, cuando yo ajusto el Evangelio, lo que se recoge es la memoria. Pero Pablo dice que no solamente se recordó que él se cayó del caballo y se lo dijo a Agripa, sino que también se lo dijo a sus hijos en la fe, que había sido apartado del vientre de mi madre. Pablo dijo, esto está muy bueno, así que él decidió seguir saliendo de la amnesia, hasta que un día recordó que Dios lo había apartado desde antes de la fundación del mundo. O sea, usted es santo el día que usted sabe que fue separado por Dios antes de que el mundo fuese. En la medida que usted y yo estamos en eso, es Dios el que se encarga que ese evangelio pulido, exacto, en nuestras vidas comience a gravitar de tal manera que todo lo que se levanta para desordenar tu vida tiene que ser ordenado, porque nadie puede entrar en una atmósfera gravitacional si no entra conforme a la fuerza y al poder que opera en nosotros. Por eso Pablo dice, no le deis lugar al diablo. La pregunta es, ¿cómo yo no le doy lugar al diablo? Siendo más exacto en creer en el Evangelio que nos ha sido predicado. Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar. Pablo está juzgando a sus compañeros. ¿Qué está juzgando? En que el Evangelio tiene muchas cosas distractivas. Es muy fácil ser un predicador del Evangelio y entrar a hacer cosas que parecen, pero no lo son. Pablo había visto que todos los apóstoles, como lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículos 10, 11 y 12, les encantaban las abluciones, o sea, todo lo que tenía que ver con el agua. Les encantaba bautizar, les encantaba. Y claro, todo eso trae una emoción tan grande. Pero Pablo dice, no me envió Dios a bautizar, sino que me envió a gravitar en el mundo con el Evangelio. ¿Cuál era la razón por la cual cuando los primeros cristianos entraban a las ciudades, dice que las ciudades se trastornaban? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? No tenían un arma, no tenían una espada, tenían un poder que gravitaba en ellos. ¿Cuál era el poder que gravitaba en ellos? Que durante 3 años y medio los apóstoles le habían compartido una medida del Evangelio que era Cristo resucitado. Cristo hacía 40 días que había resucitado. Estaba tan fresco en ellos que cuando ellos transmitieron el Evangelio es compartir la medida de Cristo que está siendo revelada a una generación. Aleluya. Pablo dice que el Evangelio tiene un eje para no distraerse, tiene un norte. Yo recuerdo cuando yo hice la secundaria, yo estudié en un colegio técnico la secundaria. Acá, ¿cómo le llaman? Para nosotros secundaria. La high school. Entonces, una de las materias que había que rendir como mecánico tornero era ajuste. Y en ajuste te daban un pedazo de hierro cualquiera y a eso había que llevarlo a la lima
y al torno. Y el profesor decía lo siguiente: no importa que lo hagan rápido, pero no se van a querer pasar de la medida, porque de allí no hay retorno. Es decir, si te daban una pieza cuadrada así y la medida era 1, no importa que vaya despacito. Lo importante era que no le vayas a querer meter 1 milímetro de más, porque no hay forma de resolver cuando tú achicaste demasiado algo que nunca más volverá a cobrar forma, porque ya no hay manera de ajustar. No puedes ajustar porque ya te pasaste los límites. Y cuando uno iba llegando al final del ajuste de la pieza, el profesor venía y nos daba una lima más fina y con un líquido que se llama azul de Prusia. Azul de Prusia es un líquido que es un líquido de ajuste. Se pone, te pasa y te muestra las milésimas que hay de diferencia entre un lugar y otro. La exactitud era clave si a lo que te iba a dedicar era a ajustar. Por lo tanto, el Evangelio no es para gente que está acostumbrada a hacer las cosas como quiere. El Evangelio no es un asunto de personas que lo hacen como pueden, ni en el tiempo que tiene, ni con el predicador que le gusta y con el que no le gusta. Esto se trata de guardar las medidas del Espíritu para recobrar la memoria. El Evangelio se trata de que usted no se acuerde de lo que usted hizo bajo la anestesia, sino lo que usted fue en Cristo antes de la fundación del mundo. Ese norte, para tomar el mensaje de anoche, ese norte Pablo lo llamaba la cruz de Cristo. Y no era la cruz ni como símbolo, ni como elemento, ni como palo, sino que lo aclaramos anoche. La cruz de Cristo es el proceso en el que el ser humano deja de ser humano y comienza a convertirse en un ser de naturaleza divina dentro de un cuerpo de muerte. Por eso Cristo fue a la cruz. Los próximos minutos necesito que usted lea o oiga lo que leímos anoche cuando nos íbamos. Hebreos 6, ¿se acuerdan? Leímos solo una parte, ahora lo voy a leer casi todo. El apóstol Pablo y todos los escritores bíblicos estaban enfocados en algunas cosas. Yo lamento que el tiempo nos volverá a jugar un mal paso, pero usted lo puede redimir en su casa. Fíjese cómo comienza Hebreos 6. Claro que para entender Hebreos 6 hay que leer el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pero se entiende porque el hombre viene hablando acerca de algunas cosas y mire cómo comienza. Tiene sentido, aunque no sepamos lo que, no hemos podido leer lo otro, tiene sentido. Miren, por tanto, dejando ya. Esa palabra dejando ya te pone un sentido de urgencia en el tiempo. Te hace un ajuste en el tiempo. Dejando ya. ¿En dónde? En el tiempo. ¿Qué hay que dejar? Rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante al ajuste, a la perfección. Vamos a caminar como generación a la perfección. No de mi vida perfecta, no. No es tu vida, es el Evangelio en tu vida. Permítame, si usted me puede soportar hasta el final y el Espíritu me da la gracia y usted sigue colaborando con su actitud como hasta ahora, vamos a poder en pocos minutos al menos llevarnos una idea más global de por qué los apóstoles predicaban el mensaje de la cruz. Porque cuando la vida de alguien, como el marino de los tiempos, porque yo a veces hablo esto, toda la Biblia no fue escrita en un mundo de GPS. Toda la Biblia fue escrita en un mundo donde la gente se guiaba por las leyes naturales.
O sea, los marinos se guiaban por las estrellas. O sea, todo era muy manual. No estaban, gira a la izquierda, recalculando. No había recalculación. Ahí te perdías y se venía la nube y listo. Y adiós. Y solo te quedaban algunos mapas nada más para continuar. Tienes que entender cómo los apóstoles escriben desde esa contemporaneidad. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obra muerta, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo. Y de nuevo vuelven los temas del bautismo. Es como que siempre, todas las generaciones... ¿Y usted se bautizó? ¿No? Como si se bautizó ya está listo, ¿no? Y esa idea no hay que minimizarla, pero las cosas cuando cobran un valor que no tienen, aunque suenen bíblicas, no es verdad. La verdad no es lo que dice la Biblia, la verdad es la persona de Cristo revelada a tu vida. ¿Vos creíste en Cristo? Sí. ¿Levantaste la mano? Sí. ¿Te bautizaste? Sí. ¿No? Es como que en el bautismo, ahí descansan. Es que es parte de la cultura humana. Ya lo tenían los apóstoles en el primer siglo, imagínense. Y no estoy menospreciando, lo que estoy diciendo es el valor que se le da. La imposición de las manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Síganme la lectura. Y esto haremos. ¿Qué vamos a hacer? Caminar hacia adelante. Rápidamente hacia la perfección. A ajustar todo lo que tenemos que ajustar. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿En qué? En verdad. Esa palabra verdad debe de ser, usted debe de cambiarla y ponerle Cristo. Si en Cristo lo permite. O mejor sería bien leído, en Cristo Dios permite que usted perfeccione la verdad. Porque es imposible, esta palabra para mí, mire, la gente nunca quiere creer en los imposibles, pero en la Biblia está la palabra imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados y gustaron del Dios, del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y se pasaron la raya. Pues tienen que saber algo. Acá nosotros no estamos juzgando salvación. Recuerden, acá anoche comenzamos hablando a qué nos envió Dios. Yo no vine acá a juzgar si una persona se salva o no se salva. La salvación no es un asunto mío. Yo no participo en la salvación de nadie. Acá estamos hablando del soberano propósito de Dios en la tierra. Es imposible. Hay límites que no se pueden pasar en la vida. Hay cosas que tú y yo nos tenemos que cuidar con temor y temblor. Y yo no estoy aquí para hablar de eso porque no es mi tema. Solo vaya y búsquelo. Como el profesor que tenía en mi escuela. Me acuerdo hasta cómo se llama. El profesor Giampiero. Se pasó. Estás aplazado. Y no hay otro pedazo, porque la idea era ajustar el que tenías. Amados, se nos ha dado una vida. Se nos ha hecho partícipe de un don celestial. Se nos ha hecho partícipe no de una iglesia, de congregación. Se nos ha hecho partícipe de una salvación. Esta salvación tiene una medida de exactitud y usted por gracia y yo hemos sido participados. ¿Para qué? Para salvarme del infierno, no, para gravitar con mi vida en la fe, en la medida que Cristo está siendo formado en mí. Y cuando esa medida de Cristo que gravita en mí se va perfeccionando, todo a mi alrededor va a ir cobrando el sentido de forma. Por eso es reforma, conforme a la intención original que Dios tenía para la geografía en la que tú vives. Wow. Y acá yo quiero ser enfático.
el Evangelio sí tiene un aspecto geográfico. Yo no soy de los que creo en los poderes territoriales. Sí creo que por algo pisamos territorio. Y pisamos territorio no con el fin de hacer de nuestro territorio el ídolo. Dios bendiga América, Argentina, la octava maravilla del mundo, el avivamiento comenzará, no sé, no, toda esa basura, yo no estoy hablando de esa basura humana. Lo que estoy hablando es que cuando usted habita una geografía y el evangelio en el que usted habita gravita en usted, y no porque ayunó más que otros, sino porque el evangelio se perfeccionó. El ayuno tiene sentido si perfecciona el evangelio. La oración tiene sentido si perfecciona el evangelio. Esta reunión tiene sentido si se perfecciona el evangelio. Que haya más iglesias en esta ciudad solo tiene sentido si lo que va a perfeccionar es el evangelio. Si algo no perfecciona el evangelio, tal cosa debe de ser desechada en nuestra vida. Todas las amistades sirven en tu vida si después de estar con ellos tu evangelio ha sido perfeccionado. ¿Qué es la voluntad de Dios? Si la última decisión que tomaste sobre un asunto perfeccionó el evangelio, es Dios. Si no lo perfeccionó, no es Dios. Si tu último noviazgo perfeccionó el evangelio, fue de Dios. Si no lo perfecciona, no es de Dios. Si el último viaje que hiciste perfeccionó el evangelio, fue de Dios. Si no lo perfeccionó, no es de Dios y corrió por nuestra cuenta. ¿Este día fue digno de haber sido vivido? Sí, si dediqué tiempo a perfeccionar el evangelio en mí. Si lo hizo más pícaro, más vivo, más bueno, más poderoso, si ahora tiene más plata, todo eso, Pablo dice, lo tuve por basura, porque para lo único que he invertido mi vida es para que al final de mi jornada Cristo haya sido perfeccionado en mí. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ahí está la palabra que buscamos. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Y ahí sigue también. Por lo tanto, amados, el evangelio debe de ser recobrado todos los días en nuestras vidas. De no distraernos. Levantarnos a la mañana, cada mañana. Cada vez que usted se despierta a la mañana, ponga en su despertador que hoy no haga vana la cruz de Cristo en mi vida. Sí, Señor. Que no vaya a ser que yo vaya a leer la Biblia y que leer la Biblia desde mi perspectiva sirva para hacer vana la cruz. Millones de personas han leído la Biblia para hacer a la cruz vana. Que no vaya a ser que algo que se llame bíblico o evangélico o religioso no sea un gran aporte que las tinieblas quieran hacer para que el evangelio no sea perfeccionado en nosotros. Siento en lo profundo de mi espíritu que estamos ante una oportunidad histórica como generación de recobrar el eje, de que algunos de nosotros ya hemos pasado algunos años y no queremos perder los próximos que vienen, advirtiéndole a nuestra generación de que esto no se trata de hacer lo que me parece. Amados jóvenes, ajusten el evangelio, todo lo demás se va a ajustar. Todo va a cobrar el destino para lo que Dios nos diseñó. La cruz, dijimos ayer, es el proceso en el que el ser humano convierte el mundo de sus sentidos y el mundo de su estructura mental de doble vía en una sola vía. Anoche dijimos de que el hombre, cuando fue creado por Dios, fue creado para
que todo su diseño sea expresar y ser una digna representación de Dios. Cuando el hombre comió aquella comida que nunca debió comer, entre las cosas que esa comida produjo fue una habilitación de doble sentido. El hombre comenzó a ingerir no solamente comida, sino que comenzó a ingerir percepciones. La mentira y la verdad son sistemas operativos de percepción de la vida. Usted percibe la vida en dos maneras, o en verdad o en mentira. Cuando el hombre fue creado por Dios, y lo dijimos el fin de semana en Misión Vida, fue creado como un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es una genialidad, pero que debe de ser aprobada. Debe de verse si funciona. El primer Adán fue creado prototipo. Fue creado protón. Primero en su tipo. Eso significa prototipo. Fue creado. Pero cuando fue puesto a prueba, no soportó. ¿Qué no soportó? Ser un ser de una sola vía, que sus sentidos solo sirvieran para exportar, y el hombre se convirtió en un ser de exportación y de importación. Dios se reservaba el derecho de darle al hombre, y el hombre solo debía de exportar. El hombre fue creado como vía de exportación, no como vía de importación. Dios suple al hombre y el hombre suple lo creado. Ese era el orden de Dios. Por eso me ha enviado. Por eso toda la Biblia condena el retroceso. Por eso Dios reprendió a Abraham cuando salió de su tierra y de su parentela y se fue a Egipto. ¿Por qué lo reprendió? Porque Abraham iba a ser el padre de la fe, y la fe nunca podía permitirse a alguien hacia atrás. Por eso la palabra recaer. Recaer no tiene que ver con, no, cometí el mismo pecado. No estoy hablando de las recaídas religiosas. Estoy hablando cuando la mentalidad es de doble vía. ¿Sabe cuál es la razón por la cual usted no tiene ojos en la espalda? Porque todo su diseño está pensado hacia adelante. O sea, cualquier acción que usted tome condicionado por algo que le pasó es absolutamente humano, carnal, animal, anti-Dios e imperfecto. Dios no le hizo a usted ojos en la espalda, porque el que mira atrás suyo es Dios. Amén. Es por eso que cuando Ezequiel vio al cielo, dice que toda la creación que él vio en el cielo, dice que caminaba solo hacia adelante. Esas son figuras proféticas del Evangelio. El Evangelio se perfecciona cuando una generación mira hacia adelante para perfeccionar. Pero la mejor manera de caminar hacia adelante es recordando la memoria eterna. Y dirán, esto suena una locura. Y si fuera fácil, esto estaría lleno de gente. El mundo lo estaría oyendo. No es fácil. Ayer lo dije, estamos explicando por qué a un hombre tan bueno como Pablo le pegaron 117 palos. Porque debe haber algo que él hacía que nosotros no hacemos. Nosotros a veces hasta nos ofendemos si la gente en la silla está feliz o no está feliz, si aplaude o no aplaude. A Pablo terminando de predicar, lo tenían que bajar por medio de una soga, lo echaban de la ciudad, lo agarraban a patada y a palo, pero no porque él fuera agresivo. Él no era agresivo. Pablo oraba para que Dios pusiera palabra de amor. Lo agresivo no era Pablo, lo agresivo es el mensaje, cómo le suena a nuestra humanidad el Evangelio. Anoche lo dijimos, Pablo predicaba la cruz, y la cruz significaba de que la obra de Dios había sido completada.
que cuando Cristo fue a la cruz le dio sentido a toda la obra y a toda la creación. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? La obra ha sido terminada. Dios terminó. Imagínese usted cuando tiene una generación que está creyendo en que Dios va a obrar. No, hermano, lo que pasa es que yo creo que Dios va a obrar en mi vida en los próximos años. No va a obrar en el sentido que usted y yo creemos que obre. Va a obrar en la medida que la cruz obre en nosotros y trabaje en nuestras vidas. Pero déjeme avanzar un poquito y voy a comenzar a terminar. Si usted está anotando, porque veo como a 2 o 3 que están anotando, y me gusta esa gente que anota, son más confiables que al irse de acá van a por lo menos a leer y a orar sobre lo que han escrito. La obra de Cristo en la cruz, ¿por qué la cruz era el norte de los apóstoles? Porque ellos, fíjese usted qué curioso, Pablo no estuvo a los pies de la cruz romana. Él no fue un participante de esa escena. Sin embargo, fue el que más habló de la cruz de todos los apóstoles. Porque él nunca se refirió a la cruz como el acto romano de la crucifixión, sino que él hablaba de la cruz porque a Pablo Dios le reveló cómo Cristo murió como hombre, pero cómo en esa misma muerte él murió como hombre y Dios volvió a tener la posibilidad de habitar en el hombre. Y hay un hecho que la mayoría de las personas quizás no notamos, pero algunos pueden notar. Jesús, después de resucitado, comió con los discípulos. Es un hecho interesante. Quizás a nosotros nos pase desapercibido. Eso no me va a cambiar el lunes a mí. Bueno, es posible. Tampoco estamos aquí para cambiar su lunes. Pero es importante entender que Jesús comió con ellos, aun cuando el cuerpo estaba glorificado. Es decir, la comida nunca fue pensada para que el hombre sobreviviera. La comida fue pensada por Dios como un elemento de comunión. Nosotros nos terminamos pareciendo a las personas con las que comemos. Así es, sí, Señor. Así es. Y usted dirá, ¿es un símbolo o no? Bueno, lo puede tomar como quiere. Si usted tiene una mente simbólica, el pan es un símbolo. Si su mente es espiritual, usted no tiene más símbolo. Todo comienza a ser espiritual. Entonces, lo que pasó en la cruz, por eso la cruz marca una separación. Murió en la cruz. No es que murió en el palo. No está hablando que murió en el palo, sino que las coordenadas se dieran para que la gente que estaba afuera pudiera creer que algo estaba pasando en ese palo. Pero en ese palo no estaban pasando las cosas. Lo que estaba pasando era en un ámbito a donde solo se puede acceder por la luz de Dios. Amén. Usted, para ver lo que sucedió en el palo, va al cine, ve la película La Pasión de Cristo y usted puede ver lo que sucedió en el palo. Pero usted, para ver lo que sucedió detrás del palo, tiene que ir al cielo. Usted tiene que habitar la eternidad de Dios para ver lo que sucedió detrás de ese palo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el Señor en la cruz separó. Dice la Biblia que Él reconcilió en sí mismo todas las cosas. Anote esta palabra, todas las cosas. Y esto es lo interesante. Yo sé que para esto es complejo decirlo, pero yo me voy a arriesgar de decirlo a ustedes. ¿Qué cosas se separaron en la cruz? Las cosas imperecederas de las cosas eternas. El Señor las separó en la cruz. Las partió. Por eso Jesús dijo, este es mi pan que por vosotros he partido. Sígame el hilo. Hasta Cristo, todas las cosas eran cosas. ¿Quiere un ejemplo? Lea la Biblia.
Cuando Israel salió de Egipto era una cosa que le había pasado a Israel. Cuando Moisés construyó el tabernáculo era algo que le había pasado a Israel. Cuando Salomón construyó el templo era una cosa que le había pasado a Israel. Cuando aquel hombre guardó el manto babilónico era una cosa que le pasó. Y la vida era un montón de cosas todas mezcladas. Eso es lo que tiene el Antiguo Testamento. Cuando David andaba inspirado, hacía cosas maravillosas. Cuando no andaba inspirado, hacía cada cosa. Y la Biblia le llama a eso cosas. Cuando Moisés andaba con la vara haciendo milagros, hacía una cosa, pero si lo agarrabas de mal ánimo con esa vara, hacía cada cosa. Entonces la vida era un lío. Porque era una mezcla de cosas. Se parece casi a la vida real. ¿Y cómo anda, hermano? Y bueno, hay días que ando bien y hay días que ando mal. ¿Por qué? Porque hay cosas que me salen bien y cosas que no me salen tan bien. ¿Se da cuenta? Porque hay que recobrar el mensaje de la cruz. Entonces, ¿Cristo qué hizo en la cruz? En la cruz, Cristo separó en la historia de la Biblia, separó las cosas. Dejó que todas las cosas que hicieron bien los hombres que por fe creyeron en Dios, a esas cosas las llamó Cristo. Y todas las cosas que hicieron mal las llamó muerte. Entonces, la liberación de Israel de Egipto ya no se llamaba más Éxodo, ahora se llamaba Cristo. Y Cristo, dice Pablo, volvió a ser la nube que los cubrió. Cristo fue la nube que los guió. Fue la columna de fuego. Cristo, todas las cosas que se hicieron por fe se llamaron Cristo, y las que no se hicieron por fe todas fueron absorbidas. Y cuando Cristo dijo consumado es, este pueblo no tiene más lío, porque todo lo que se hacía en la carne fue absorbida en su muerte, pero todo lo que se hizo en fe resucitó con Cristo al tercer día. Amén. Y Pablo lo explica muy claramente, llevando cautiva la cautividad. ¿Quién era la cautividad? Todos aquellos hombres llenos de errores, pero que por fe hicieron cosas sin saber muy bien lo que hacían. Cristo en la cruz. Pablo, ¿qué dice? Hay que predicar la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que no se te mezclen en tu cabeza las cosas. Que no le llames a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que no digas, ay Señor, no sé por qué vino Irma a Miami. Para que no se te mezclen las cosas. Para que no digas como algunos, si Irma es del diablo o era de Dios. Yo escuché las dos versiones. Gracias a Irma, no sabe cuánta gente ha orado. Otro decía, sí, claro, a vos porque nunca te guardaron el techo de tu casa. Entonces hay versiones de lo que es Irma, de lo que es Harvard, de lo que... Para algunos todavía Cristo vino o no vino, porque mi hermano todavía no ha venido la persecución. Claro, para ti que todavía no te arrancan como algunos hermanos nuestros en algunos lugares del mundo que le están arrancando las uñas por causa de Cristo. Claro, tú tienes tiempo para estudiar el Apocalipsis porque estás en tu casa viendo televisión con aire acondicionado. Si te estuvieran arrancando dedo por dedo, tú no creerías que algún día de esto va a venir el Señor. Tú estás creyendo en el fin de la historia. Entonces la vida no es lo que te pasa a ti. La vida no es lo que tú sientes. La vida no es lo que tú ves. La vida no es lo que tú estudias. La vida es que Cristo en la cruz consumó la obra. Y esa es nuestra única realidad de vida. Es lo que Él dice. Yo necesito verlo a Él. Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo. Y no es que tenía una imagen de un Cristo que no había resucitado. No, dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Amén. Es
significa eso? Eso no es metafórico, eso no es simbólico. En el Nuevo Testamento no hay ni símbolo ni metáfora. En el Nuevo Testamento hay una realidad. No dejaré que mi percepción sea dividida. ¿Cómo estás? En Cristo. Eso significa que usted ya no come más del árbol, ni del bien ni del mal. Y no ahora para que inventemos una frase, ¿cómo estoy en Cristo? No es para ahora quemar la frase, es para vivirla. Cuando los creyentes en Filipo comenzaron a llorar porque Pablo estaba preso, ¿qué le dijo Pablo? Dejen de llorar por mí, que yo he aprendido a transformar mis prisiones en vuestra libertad. Es decir, dejen de andar buscando una excusa para escaparse de la realidad de sus vidas. Y eso no significa que no nos ocupemos de los demás. Estoy diciendo que todos tenemos la genial oportunidad de hacernos las víctimas en nuestra vida. Si usted sufrió, hay gente que ha sufrido 1000 veces más que usted. Si a usted lo despreciaron, hubo gente que fue más despreciada que usted. ¿Y sabe quién fue despreciado por usted? El Señor. ¿Sabe cuando se revela la cruz? Tú ya no existes más. Una vez me preguntó un hermano, ¿cómo puedo hacer para que Dios se revele? Dios se revela a los muertos. Porque ningún vivo puede soportar su revelación. Sí, Señor. ¿Usted quiere saber cuando una persona tiene una revelación de Dios por qué la tiene? Porque se está muriendo. ¿No has visto que cuando estamos en un velorio, qué dice la gente? Ahora está con el Señor. Yo me pregunto, ¿dónde estuvo antes, no? Bueno, pero esa es una discusión mucho más profunda que no la voy a dar ahora. No sé por qué cada vez que estamos en un velorio, pero ahora está con el Señor. Y entonces, ¿por qué lo hicieron cantar 40 años el tipo en la iglesia? Estoy con Él, vivo con Él. Y ahora que se murió, ahora está con el Señor. Y mire lo que decimos, fue recogido a su presencia. Y en los últimos 40 años gritando, no, porque ahora ya no tenemos que entrar más en su presencia. Ya estamos en su presencia. Pero en los velorios nos volvemos todos estúpidos. Decimos todo lo que hemos dicho durante la vida, la cambiamos en el velorio. Pero ahora está mejor. Ahora ya no sufre. Y entonces, ¿por qué viví toda la vida crucificándome en Cristo? Es que ese es el poder de la religión. ¿Se da cuenta que Roma no solamente te vendió una cruz de palo, sino que te vendió una mentira acerca de la cruz, aunque la cruz no la tengas colgada en tu casa? La cruz es un concepto. Yo no sé si tengo que termino y si no, termino. Amados, necesitamos que la iglesia recobre el norte, y el norte no es una palabra profética a tu vida, es la palabra profética más segura, y la palabra profética más segura es Cristo. Amén. Sí, Señor. Revelado a nuestras vidas. Así es, sí, Señor. Yo quiero exhortarles y animarles en el Señor que ninguna palabra profética dada a tu vida es más gobernante que la palabra profética más segura, que es la que cantamos también, Cristo, el ancla de nuestra fe. Amados, yo no sé si quieres hacerlo, yo te quiero decir que yo lo hago. Hasta que algo se convierta en un hábito de vida, hay que hacerlo en un hábito físico. Pon en tu reloj despertador, si es que te despiertas todavía a la mañana. Cuando la alarma suene, por los próximos 15 días ponga, viviré una vida a donde no haré vana la cruz de Cristo. Entonces, puedes poner en tu propio teléfono algunos principios para orar. No dejaré que mis sentidos gobiernen las determinaciones eternas. Y pon abajo de todo, como resultado debo de recobrar la memoria. La cruz de Cristo es un golpe. Cada vez que tú te resistes y yo a una emoción natural, es un shock que hace recobrar y te hace volver en sí, a ti y a mí. Yo no sé cuánto le cuesta a usted, pero a mí me cuesta orar. No orar. Yo ya llegó un momento en mi vida que tuve que, hace los últimos 7 años,
ha sido para mí una crucifixión aprender a orar según el diseño eterno de Dios. Y yo no estoy dándole a usted un 7 porque el 7 es bíblico. Son 7 años. Desde el año 2010 he tenido la carga en mi espíritu de darme cuenta que había que hacerle un ajuste a la oración según el Evangelio. Y le puedo asegurar que nunca había conocido tantos horrores de mí, sino hasta que decidí orar conforme a las Escrituras. Estuve 5 años leyendo: por esta causa doblo mis rodillas. Y si yo quisiera a esta muchacha que está filmando acá, y a todos los amigos que están allí, darles una palabra de fe, es decirle que lo que me llevó a mí 5 años, que lo aprendas en un minuto. Pablo no doblaba las rodillas por las necesidades de la gente, él doblaba las rodillas por una causa. Por esta causa doblo mis rodillas. Lo que haga doblar tus rodillas es tu Señor. Si cuando tú tienes una enfermedad doblas las rodillas, entonces necesitarás siempre una enfermedad para que ores. Si tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo te hacen doblar las rodillas, entonces siempre necesitarás un conflicto para orar. Lo único que merece tu rodilla doblada, que es algo más que la articulación, es la única causa a la cual tú fuiste llamado. Por esta causa doblo las rodillas. Yo estudié la palabra causa hace apenas 2 o 3 meses. Cuando yo descubrí la palabra causa, por esta causa doblo mis rodillas. El mensaje que Pablo le estaba dando a los efesios es que él no se iba a doblar las rodillas ni por lo que la gente quería ver, por si un miembro se iba de la iglesia. Vamos a orar para que se salven las almas. Señores, hay que doblar las rodillas. ¿Por cuál causa? Por aquella por la cual Cristo fue crucificado. Y Él fue crucificado para que nosotros podamos morir a toda nuestra humanidad en cómo percibimos la vida, para percibirla desde la verdad. La verdad no es lo que te pasa a ti, ni lo que me pasa a mí. La verdad es lo que está pasando en tu espíritu y en tu alma a través de la obra de Dios. Escuche bien. Cuando usted vivía sin Dios, su vida era una asociación ilícita. Todo el mundo de tus sentidos se había asociado a tu cuerpo y todas se confabularon como una confabulación de estado para que tu vida nunca llegara a la luz. Una vez que la luz llegó a ti, porque la luz no vino porque tú oraste ni porque alguien oró por ti, la luz vino porque a ti te llegó por gracia. Esa asociación ilícita siguió operando en nosotros para que la luz no nos resplandeciera. En el año 2012, en un estadio con más de 7,000 personas, dije algo y fue la única vez que yo sentí que la gente o muchas personas se burlaron del mensaje. Recuerdo el día, tengo mi bosquejo, porque algún día sé que volveré a recobrar el ámbito con algunas personas. Y el Señor me dio esta palabra: la iglesia que yo he edificado. Porque la pregunta es, ¿cuándo Dios edificó la iglesia? En la cruz. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y a dónde iba Jesús cuando dijo eso? A la cruz. Él dijo eso en Mateo 16 hasta Mateo 28, todo lo que fue lucha. Usted lea Mateo 16 hasta Mateo 28, todos son problemas, todos son crisis, porque Jesús denunció y declaró su propósito, y cuando hay declaración de propósito, hay declaración de rebelión. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Hermanos, no hay ningún poder externo que pueda contra usted. El único que puede contra usted es el sabotaje. Y esto lo dije a 7,000 personas en un estadio y se escuchó en el mundo. Algunos lo creyeron y creo que algunos logramos salvar nuestras vidas de muchas cosas. Usted es inmune a todos los ataques del diablo. Usted es peligroso y yo soy peligroso por sabotaje interno.
por las construcciones que hacemos adentro nuestra de relaciones ilícitas, cuando los pensamientos se confabulan en contra del conocimiento de Dios. Y los apóstoles dijeron que ellos estaban para derribar toda altivez que se levanta en el pensamiento. Usted no tiene que temerle a las tinieblas. Usted solo y yo tenemos que orar. Por eso dice, miren a los débiles. ¿Quién es un débil? Un débil no es alguien que dejó de venir al culto. Ok, ahí anda medio débil. No, un débil es alguien cuyo mundo interior ha saboteado lo que algún día creyeron. Ayudadlos unos a otros. Y no diga, no, lo estoy dejando porque está... No. Cuando veas a alguien cuyo mundo interior está siendo saboteado, ¿sabe qué dicen los apóstoles? Sálvalo, arrebatándolos del fuego. Recobrando el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es: muere a todos los saboteadores. La palabra sabotaje significa echar una herramienta de trabajo adentro de otra herramienta de trabajo para parar la fábrica. De ahí sale la palabra sabotage. Cuando en una empresa francesa, el primer e histórico golpe de sabotaje fue en una fábrica de zapatos suecos. Por eso que la figura para sabotaje, si quieren la puede buscar en San Google, es un zapato sueco de mujer, eso taco así, tirado adentro de una máquina. Porque el primer ejemplo de sabotaje es romper la máquina que está produciendo como un elemento de reclamo. Señores, nosotros somos débiles en nuestros propios niveles de sabotaje interno. Nadie tiene nada contra usted. Nosotros somos los únicos que saboteamos el proyecto eterno de Dios para nuestra vida. ¿Cómo lo saboteamos? Con pensamientos que no son reales, creados en nuestro propio mundo, pero que el mensaje de la cruz viene para separar y decir, mira, no todo lo que... A Dios, Cristo se paró en la cruz y ¿qué dijo? Abraham, saliste de tu tierra y de tu parentela. Eso se llama Cristo, todo lo que sale en ti. Te apuraste en tener sexo con una persona que no era tu mujer y te apuraste a la palabra, eso se llama muerte. Cristo no murió por el Abraham de fe, Cristo murió por el Abraham que se equivocó y saboteó el plan. Cristo en la cruz está para, cuando tú sientes que algo dentro tuyo, cuando tú sientas que yo adentro mío estoy en un proceso, oremos los unos por los otros para que no seamos. Y ora específicamente, Señor, doblo mis rodillas por esta causa, no por mi hermano débil, por esta causa, porque si mi hermano es saboteado, lo que se retrasa es todo el plan. Cuando en el matrimonio uno sabotea, no es que se termine el propósito eterno de Dios, se pierde el tiempo en una generación. Cuando los hijos sabotean, yo cortaría este mensaje, alguna frase, y la repartiríamos en la familia. Debemos de hacerlo. Los hijos no pueden frenar el plan de Dios, pero saboteamos en el tiempo, se nos pasa la vida. Los predicadores podemos pararnos en la vida y hacer del culto la gran cosa. Algunos bautizando, otros predicando, otros, y hacemos del bautismo, de la predicación, de levante la mano, de la música. Hacemos todo un culto y se nos olvida un detalle: el evangelio. Yo podría decir que Dios no nos mandó ni a cantar, pero no porque cantar sea malo, no puede ser el énfasis. Dios no nos mandó ni a bautizar, Dios no nos mandó ni a casar matrimonio, ni a presentar chicos, ni nos mandó a hacer cultos, y todo debemos de hacerlo porque lo necesitamos, pero no puede ser lo que más nos conmueve en nuestra vida. Fuimos llamados para que la cruz de Cristo vuelva a ser el norte de nuestra vida. Y la cruz incluye su sufrimiento, pero también incluye su resurrección. Si nuestros hijos pueden explicar eso, vivirán en victoria. 3 cosas para terminar que el apóstol Pablo recalca a los mismos corintios. Solamente se los leo. Primera de Corintios
capítulo 13. ¿Quién no lo sabe este versículo? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada me aprovecha. Fíjense, ¿se acuerdan del versículo que leímos anoche? No me llamó Dios a... No, pero mire ahora la lista que hace. Tampoco me llamó a ser un hombre que hable en lenguas toda la vida. Agranda la lista. Tampoco me llamó a tener el don de profecía. Todas esas cosas son importantes, pero no son el centro de nuestra vida. Todas pertenecen a la fe, pero no son la medida. El amor es paciente, es bondadoso. Pero quiero ir al versículo 13, si me acompaña multimedia. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Esta expresión apostólica, y termino, alégrese que estoy terminando. Si usted me pregunta por qué nosotros debemos de predicar, comprender, anunciar, creer, y cada vez que algo nos pasa, amados, tenemos el deseo, me imagino una charla matrimonial. Vamos a ampliar la casa, vamos a cambiar el carro, vamos a agrandar la familia, no sé, cualquier desafío que hagamos, que alguno de la familia diga, ajustemos el evangelio, propongámonos. Mire, cuando yo era chico, don Cataldo, mi papá lo hacía mucho más fácil que yo, él iba al grano. Papá, quiero una bicicleta, me decía, anda ahora. Yo no sé si haría eso, porque ya es como que nosotros decimos que eso es religión, pero si se hace con la motivación correcta, nosotros somos parte de una generación que teníamos un Dios que contestaba todas las oraciones, porque nos hacían orar por todo. Papá, hay un chico de la escuela que fue con una cartuchera marca Lanceros. A ese chico se la compraba el padre. Yo la tenía si oraba. O sea, Lancero me la daba Dios. Y eso marcó la diferencia. Hoy yo me encuentro con todos mis amigos de la escuela. Ellos tuvieron primero la cartuchera, yo segundo. La mayoría de ellos no tienen la más remota idea de lo que es la fe. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que ahora mandes a tu hijo a orar porque están aquí escuchándote y no te van a hacer caso. O sea, van a necesitar algo mejorcito que don Catarlo hace 50 años atrás. Lo que estoy queriendo decir es, debemos de volver a traer nuestras discusiones al eje de la vida espiritual y dejar de modernizarnos tanto, de perder el norte en los asuntos de la vida, la crianza de los hijos y de la fe. Por eso Pablo dice, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el mayor. ¿Por qué es el mayor? Porque la fe más la esperanza hacen que el amor sea el mayor. Me gustaría mucho, y de hecho que lo voy a hacer, aunque sea para dejarlo con la espina como el pescado. Pero la palabra fe allí es permanece la mente de Cristo. La palabra usada allí para fe es mente. La fe se la llama en la Biblia la mente de Cristo. Cuando Dios te da fe, no te da una idea genial. Es Cristo trasplantándose en tu mente, en tu forma de pensar. Eso no lo puede ver alguien que no pasó por la cruz. Si alguien no pasó por la cruz y entendió la cruz, ¿sabe qué es fe? Creer en algo que me va a suceder un día de esto. Ese no pasó por la cruz, ese es evangélico.
pero vivirá toda la vida de una esperanza a la que no fuimos llamados. Porque mire cómo dice, si Dios te da la mente, te dará la esperanza. La esperanza no es algo que usted espera. La esperanza es algo que Dios espera de usted. Yo no sé qué esperanza usted tiene, pero yo le voy a pedir un favor. Renuncie a todas las esperanzas que usted tiene. La única esperanza que existe para nosotros, ¿sabe cuál es? Que el Padre nos dio una semilla y Él espera de nosotros una cosecha. Esa es nuestra esperanza. No, yo tengo la esperanza que mi familia, no, Dios no lo salvó a usted para que usted tenga esperanza. Pablo dice que la causa por la cual oraba era que Dios nos revelara cuál era la esperanza que el Padre tenía en nosotros. ¿Sabe cuál es la esperanza que usted tiene? Aquella que el Padre tiene con usted. La única esperanza que Dios tiene de nosotros es que nosotros le devolvamos en cosecha el Hijo que nos fue dado en la cruz. A usted le fue dado Cristo en forma de semilla y Dios está esperando que se la devolvamos en la grandeza de una gran cosecha. Por lo tanto, permanece su mente, permanece la fe, su mente. Su mente nos da la esperanza. Y cuando nosotros tenemos la esperanza correcta, ¿sabe qué tenemos? El amor de Dios. ¿Sabe usted qué significa ahí la palabra amor en ese pasaje de la Biblia? Compartir la vida. ¿Sabe a quién usted ama? A las personas con las que usted le da la vida. El amor es la participación. Dios no vino a su corazón, Dios lo llevó a usted a participar de su vida. Por eso es el mayor de todos. No es Dios dándote vida, es Dios para ti. Todo eso es el Evangelio. Es como nosotros instalamos por el Espíritu la mente de Cristo. Por eso Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El Evangelio no radica en que usted viva bien, sino que Cristo sea expresándose en nuestras vidas. Y eso trae réditos maravillosos. Eso trae que nuestra vida sea por encima de la del promedio. Pero no porque es mi vida, es porque es su vida impartida a nuestra vida. Permanece la fe, la esperanza. Amados, mueran las esperanzas que hemos creado en nuestra cabeza y digamos, Señor, quiero vivir para que tu esperanza se cumpla en la tierra, que alguna generación manifieste al Hijo de Dios. Y cuando ese Hijo sea manifestado, entonces el amor de Dios va a ser conocido. Y dice que cubrirá la tierra como el agua cubre el mar. Esto va a ser en poco tiempo, amados, póngase de pie. En poco tiempo esto se va a convertir en algo como le pasó a los tesalonicenses. Los tesalonicenses comprendieron bien esta parte del Evangelio. Dice Pablo que cuando él llegó a Tesalónica ya no había necesidad de hablar.